Estos son los pronósticos que recomiendo para las semifinales de la Champions League, comenzando con el encuentro entre el Bayern Múnich y el Real Madrid. En los partidos del Bayern Múnich se dan en promedio 4.1 goles totales por partido, y cuando juega como local se dan en promedio 3.9 anotaciones. Como local, anotan en promedio 3.1 goles por partido y reciben 0.7 goles. Sus números como local son 13 victorias, un empate y 2 derrotas. En 14 de los 16 partidos que han jugado de local se han dado 2 o más anotaciones, y en 11 de los 16 partidos como local se han dado anotaciones en la primera mitad. Además, en Champions, tienen 7 victorias, 2 empates y una derrota, con 6 de esos 10 partidos teniendo 2 o más anotaciones. Anotan un gol en el 90% de sus partidos, y cuando juegan como local anotan un gol en el 88% de sus partidos. Anotan 2 goles en el 81% de sus partidos, y cuando juegan como local anotan 2 goles en el 81% de sus partidos. Anotan 3 goles en el 48% de sus partidos, y cuando juegan como local anotan 3 goles en el 56% de sus partidos. Reciben una anotación en el 68% de sus partidos, y cuando juegan como local reciben una anotación en el 56% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 90% de sus partidos y en el 88% de sus partidos como local. El over de 2.5 goles se ha dado en el 84% de sus partidos y en el 75% de sus partidos como local. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 84% de sus partidos y en el 69% de sus partidos como local. Se han dado más de 1.5 anotaciones en la primera mitad en el 61% de sus partidos y en el 50% de sus partidos como local. En los partidos del Real Madrid se dan en promedio 2.8 goles totales por partido, y cuando juega como visitante se dan en promedio 2.5 anotaciones. Como visitante, anotan en promedio 1.8 goles por partido y reciben 0.7 goles. Sus números como visitante son 12 victorias, 4 empates y una derrota. En 13 de los 17 partidos que han jugado de visita se han dado 2 o más anotaciones, y en 11 de los 17 partidos como visitante se han dado anotaciones en la primera mitad. Además, en Champions, tienen 7 victorias y 3 empates, con 8 de esos 10 partidos teniendo 2 o más anotaciones. Anotan un gol en el 97% de sus partidos, y cuando juegan como visitante anotan un gol en el 100% de sus partidos. Anotan 2 goles en el 64% de sus partidos, y cuando juegan como visitante anotan 2 goles en el 53% de sus partidos. Reciben una anotación en el 48% de sus partidos, y cuando juegan como visitante reciben una anotación en el 53% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 79% de sus partidos, y cuando juegan como visitante se da en el 76% de sus partidos. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 73% de sus partidos y en el 65% de sus partidos como visitante. Los picks que recomiendo para este partido son: más de 2 goles en el partido línea asiática. Bayern Múnich cobrará más de 4 tiros de esquina. Ambos equipos anotan. En la descripción encontrarán el enlace para unirse a nuestro grupo de Telegram, totalmente gratis. Si buscan algo más, también tienen la opción de unirse a nuestros canales de pago. En la descripción hallarán el enlace con la información detallada y costos, los cuales son muy accesibles. Después tendremos el enfrentamiento entre el Borussia Dortmund y el PSG. En los partidos del Borussia Dortmund se dan en promedio 3.1 goles totales por partido, y cuando juega como local se dan en promedio 3.2 anotaciones. Como local, anotan en promedio 1.8 goles por partido y reciben 1.4 goles. Sus números como local son 8 victorias, 3 empates y 4 derrotas. En 11 de los 15 partidos que han jugado de local se han dado 2 o más anotaciones, y en 10 de los 15 partidos como local se han dado anotaciones en la primera mitad. Además, en Champions, tienen 5 victorias, 3 empates y 2 derrotas, con 8 de esos 10 partidos teniendo 2 o más anotaciones. Anotan un gol en el 90% de sus partidos, y cuando juegan como local anotan un gol en el 87% de sus partidos. Anotan 2 goles en el 55% de sus partidos, y cuando juegan como local anotan 2 goles en el 53% de sus partidos. Reciben una anotación en el 71% de sus partidos, y cuando juegan como local reciben una anotación en el 73% de sus partidos.
El over de 1.5 goles se ha dado en el 84% de sus partidos y en el 73% de sus partidos como local. El over de 2.5 goles se ha dado en el 58% de sus partidos y en el 60% de sus partidos como local. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 81% de sus partidos y en el 67% de sus partidos como local. Se han dado más de 1.5 anotaciones en la primera mitad en el 58% de sus partidos y en el 67% de sus partidos como local. En los partidos del PSG se dan en promedio 3.3 goles totales por partido y cuando juega como visitante se dan en promedio 3 anotaciones. Como visitante, anotan en promedio 2.3 goles por partido y reciben 0.6 goles. Sus números como visitante son 11 victorias y 4 empates. En 13 de los 15 partidos que han jugado de visita se han dado 2 o más anotaciones. Además, en Champions, tienen 5 victorias, 2 empates y 3 derrotas, con 10 de esos 10 partidos teniendo 2 o más anotaciones. Anotan un gol en el 90% de sus partidos, y cuando juegan como visitante anotan un gol en el 87% de sus partidos. Anotan 2 goles en el 77% de sus partidos, y cuando juegan como visitante anotan 2 goles en el 73% de sus partidos. Reciben una anotación en el 65% de sus partidos, y cuando juegan como visitante reciben una anotación en el 53% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 90% de sus partidos, y cuando juegan como visitante se da en el 87% de sus partidos. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 74% de sus partidos y en el 60% de sus partidos como visitante. Los picks que recomiendo para este partido son: más de 2 goles en el partido, línea asiática. Ambos equipos anotan.